Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición y un gusto poder estar hoy nuevamente con ustedes, compartiendo y meditando de la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad delante del Señor y damos un saludo especial a toda la iglesia de Envigado, a las personas que se conectan a través de este sistema para escuchar las meditaciones de Pastor Jorge, de nuestro hermano Edison y las meditaciones que tenemos los días martes. Que todo sea para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Le damos un saludo a sí mismo a los hermanos de la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana y en términos generales pues a todos y cada uno de ustedes. Y hoy estoy en compañía de mi esposa, de Diana. Un saludo especial a todos nuestros hermanos, a Claudia que por ahí nos escribió cuando mi esposo presentó el mensaje, un saludito muy especial para ella, un abrazo para todos los hermanos que nos recuerdan y que oran mucho por nosotros. Y así mismo para los hermanos de la misión de Itagüí, y los hermanos de Dabeiba, y bueno, donde quiera que vean las meditaciones. ¿Les gusta cantar para el Señor? Amén. Amén. Entonces, vamos a iniciar con un coro que dice, un himno, que dice, confiado estoy en los himnarios, es el himno número 367. Vamos a cantar este himno para la alabanza y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar, confiado estoy. Confiado
hermanos. Si es así, confiado en el Señor, confiado estoy. Vamos a tener un tiempo de meditación de la santa y divina palabra del Señor. Y bueno, y así es, mis hermanos, confiado en la voluntad de Dios, confiado en la voluntad de Dios. Y los voy a invitar el día de hoy, vamos a leer, a buscar en la palabra de Dios, los invito a en sus casas, a que busquemos en el Salmo número 119 y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 16. Salmo 119, versículos del 9 al 16. Y hay algo, hermanos, que les quiero comentar con relación al Salmo 119. Este es un salmo que tiene un total de 22 estrofas. Cada estrofa consta de 8 versículos. 8 versículos. Y esas 22 estrofas comienzan con las letras del alfabeto hebreo. Lo animo a que en este tiempo de confinamiento que posiblemente podemos tener, se lea todos los versículos, los 176 que son, y es de gran bendición. Y el título de ese salmo dice: las excelencias de la ley de Dios. Excelencias de la ley de Dios, así está titulado el salmo. Y me voy a permitir leerles desde el número 9 al 16, dice así la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué hermosura de texto, hermanos. Vamos a orar, los invito a que tengamos este tiempo de oración. Señor Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, por tu fidelidad, por tu constancia, Señor, por tu amor para con nosotros. En este momento, Señor, yo te pido para que seas tú abriendo a través de tu Espíritu Santo, Señor, nuestro entendimiento para recibir las enseñanzas que tienes para nosotros a través de tu santa y divina palabra. Quédate pues con nosotros, Señor, hoy y siempre, y es nuestra oración. En el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Y tenemos como título, hermanos, confiado en la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, confiar en la voluntad de Dios es el resultado de un proceso. Y es un proceso de tipo personal, vivo y constante. Debe ser una actividad constante. Es fruto de la relación personal, única, auténtica y continua con nuestro Señor Jesús. No hay otra forma. No hay otra fórmula. Tiene que haber realmente una relación viva, auténtica, para poder entender y aceptar lo que el Señor tiene para cada uno de sus hijos, a través de todo lo que nos pase. Hay un camino trazado por Dios. Cuando el Señor estaba con sus discípulos, y lo vemos en Juan 14:6, el Señor les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hay una situación real para la humanidad actual, y es que hay muchos extraviados, hay extraviados del camino. Entonces, muchos quieren vivir un camino contrario al que marca el Señor a través de su palabra, ¿sí? El camino es el Señor Jesucristo. Y muchos quieren vivir a sí mismo unas verdades. Cada persona se vuelve sabia en su propia opinión y entonces empiezan a creer en sus propias verdades, y hacia allá se van caminando. Hay mucho extraviado. Y cuando dice, y la vida, es que la vida
es esa vida eterna que solamente hay a través del Señor Jesucristo. No hay otra, porque el estado terrenal es un estado temporal. Y ahí es donde realmente qué necesario y qué bueno fuera que muchísimas personas realmente entendieran lo que significa la vida eterna y le dieran la importancia a la vida eterna, a su vida eterna, porque muchos definitivamente viven confiados y más esperanzados en otro tipo de cosas, pero no en la voluntad de Dios. Y es en la Biblia, mis hermanos, que el creyente se alimenta. Es a través de la palabra de Dios que hay una verdadera nutrición espiritual. Este Salmo 119 tiene un sinnúmero de recomendaciones, de instrucciones. El salmista pasa por infinidad de situaciones, pero hay una constante y es que él muestra su confianza plena en el Señor, su confianza plena en la voluntad que Dios tiene para su vida. Y por eso él sabe que va a pasar y pasó por muchísimas tribulaciones, angustias y situaciones complicadas, pero sabía en quién había confiado y por eso él iba caminando. Ahora bien, ¿cómo pues, hermanos y amigos, volver habitual un sinnúmero de acciones que nos van a permitir a cada uno de nosotros afianzar nuestra fe y confiar plenamente en lo que nos dice Dios para nuestra vida a través de su santa y divina palabra? Porque a veces, de repente, el mismo creyente es confrontado y la palabra de Dios nos muestra que muchos renunciarán a la fe, pero frente a diferentes situaciones, lo que aprendemos día a día es que realmente el Señor hace su voluntad. Y hablar de la voluntad de Dios es hablar de la soberanía de Dios, y la soberanía de Dios es total. Y más adelante yo creo que podemos tener un tiempo de meditación mucho más amplio con relación a la soberanía de Dios. Y hay varias recomendaciones en este texto, hermanos, para tomar en cuenta, en este texto que leímos, de los versículos 9 al 16, y hoy vamos a tomar en cuenta, en consideración, 3 acciones que nos muestra esta porción de la palabra de Dios. Y la primera acción es guardar. ¿Guardar qué? Su palabra. Segunda es buscar. ¿Y buscar cómo? De corazón. Y la tercera es aprender sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Y es que realmente tiene que haber esa disponibilidad y esa decisión firme de querer aprender y de obedecer los mandamientos que Dios nos manda a través de su santa y divina palabra. Entonces vamos a meditar en el día de hoy y vamos a tomar en cuenta estos 3 aspectos que nos muestra la palabra de Dios. Guardar, buscar y aprender. Miremos pues, hermanos y amigos, qué nos dice la palabra de Dios. Y recordemos que el primer punto es guardar su palabra. Entonces, en el versículo número 9 dice así la palabra de Dios, dice la Biblia: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es necesario guardar. Pero miren, y dice, ¿y con qué limpiará? O sea, es necesario permanentemente estar limpiando. Nuestra vida está sometida, sujeta a un sinnúmero de situaciones que requieren que día a día realmente estemos guardando en un lugar muy especial lo que nos dice la palabra de Dios. Porque si no, de repente podemos terminar sumergidos en situaciones, en circunstancias que no son las mejores para un creyente. Y hay cosas que pasan desapercibidas. Por eso hay que estar, como dicen, ajustaditos. Ahora, ¿qué implica guardar? Es tener por suma importancia aquello que nos llega. O sea, uno guarda lo importante, una persona guarda lo importante, lo que no es importante, pues simplemente lo desecha. ¿Qué más guardamos? ¿Qué puede estar guardando usted? Míralo en una forma práctica. Uno guarda
lo útil, las cosas que son útiles, uno las guarda. Y la palabra de Dios nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces es útil. ¿Para qué? Para hacer un proceso de limpieza constante, permanente, frente a todo lo que nos pasa alrededor de nuestras vidas, de lo que nos llega por nuestros oídos, lo que nuestros ojos ven. Hay tanta información, hermanos, que definitivamente uno puede llegar en las horas de la tarde o de la noche, cuando llega en la tranquilidad de su hogar, o que puede compartir con alguien alrededor de la palabra de Dios y hacer un inventario. Y definitivamente es mucha la basura que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Y realmente es necesario poder guardar su palabra para limpiar nuestra vida. El versículo dice con qué guardará el joven. Usted es joven, todos somos jóvenes, ¿no? Porque algunos se escudan en que dicen, no, es que ese versículo nada más es para los jóvenes. No es para todos aquellos que hemos recibido el mensaje del Señor y que tenemos la palabra de Dios como nuestro manual, como nuestra guía espiritual. ¿Qué más guardamos nosotros? ¿Guardamos lo que sirve? Le pregunto, ¿sí le ha servido a usted la palabra de Dios en el trasegar de su vida? Realmente ha habido un momento, hay un antes y hay un después, y usted puede hacer la diferencia. Puede llegar en un momento determinado usted decir, es que realmente desde que yo empecé a caminar en los caminos del Señor y a tener la palabra de Dios como mi manual, como mi guía, mi única guía de conducta, mi vida ha cambiado. Hay lugares a los cuales usted definitivamente dijo, yo ya no vuelvo más. Hay sitios a los cuales uno definitivamente tiene que renunciar porque definitivamente es contrario a lo que el Señor le manda a uno. Y uno dice, ese no es el camino, por ahí no es. Entonces uno guarda lo que le sirve. ¿Qué más guarda usted? Uno guarda lo valioso. Es valioso para un creyente la palabra de Dios. Hermanos, es invaluable. En este momento de la historia, cuando hay una situación tan permisiva, con tantas situaciones, con tanta liberalidad, el poder tener los mandatos, los estatutos de Dios escritos, a los cuales uno puede recurrir para poder pasar por ese filtro, lo que sea que llegue, es fundamental, es necesario, porque en la medida en que yo estoy afinado con la palabra de Dios y lo leo y medito en él y analizo, puedo afianzar realmente y puedo saber y decir que estoy confiado en la voluntad de Dios. Porque si no tengo el conocimiento bíblico de lo que Dios tiene para mi vida, entonces simplemente soy un barco a la deriva. Voy caminando. Entonces, como dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va la gente? Dios me lleve, Dios me traiga, de un dicho. Y realmente tiene que haber un tiempo de análisis y de meditación frente a lo que el Señor me dice para yo poder estar confiado y saber y estar reconfirmado de alguna forma, podríamos decir, en lo que el Señor nos manda. ¿Qué más guarda usted? Yo guardo lo verdadero. Lo verdadero. Mire, yo no sé cuántos libros haya leído usted a través de su vida. Yo recuerdo que en el tiempo de estudiante a nosotros nos ponían a leer muchísimos libros. Y hoy por hoy yo digo, esos libros, pues sí, había que dar una nota en el colegio. Pero qué importante hubiera sido que le hubieran puesto a uno a estudiar la palabra de Dios desde la etapa de la niñez. Y tristemente, la Biblia ha salido de los colegios. La Biblia ha salido de muchos ámbitos en donde realmente debería estar afirmada. Pero la misma sociedad lo ha sacado porque han tenido por verdades otras cosas. Entonces es mucho más fácil poner a los muchachos o a los jóvenes a leer sobre filósofos y sobre pensadores que poner a leer y a meditar en la palabra de Dios. Pero esos son espacios en los cuales uno ya analiza, uno dice, yo guardo lo verdadero. Si para usted realmente la palabra de Dios es verdad, debe de guardarla totalmente. Pregúntese, hermano, hermana, amigo, si la palabra de Dios es digna de ser guardada por usted.
porque cada uno tiene que llegar a esa conclusión definitiva, y es decir, es la palabra de Dios. La palabra de Dios y sus mandamientos, lo que yo quiero tener firme, y a través de esa firmeza yo quiero moverme en mi vida hasta que el Señor me llame a su presencia, ¿sí? Para andar realmente confiado en que hacemos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, porque hay momentos en los cuales puede llegar a ser muy fácil empezar a hacer la voluntad de uno y no la voluntad de Dios. Hay un segundo punto, y es buscarle de corazón. Y miremos lo que dice en el versículo número 10. Dice así la Biblia. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme, perderme de tus mandamientos. Pero es con todo el corazón. Buscarle de corazón. Hermanos, y tiene que ser una actividad continua. Tiene que ser continuamente. Porque hay tantos factores que realmente a uno como que le roban el interés. Pueden haber muchas cosas que terrenalmente, y no tienen que ser malas, ¿no? Un programa de televisión puede ser muy interesante, pero de repente choca con la actividad que usted está haciendo o lo que usted está disponiendo para el Señor. Los días domingo en la mañana, para muchos de nosotros era un día especial porque era ciclovía. No, entonces no era que estuviésemos haciendo algo malo, ¿no? Estaba haciendo algo normal, natural, lo que muchas personas hacen. Salir a departir con los amigos es muy delicioso, poder compartir con los amigos, pero ¿hasta dónde? Hasta cuando uno entiende realmente qué es lo que es importante. Y yo confío en la voluntad de Dios y el Señor me pone a hacer una acción. Es maravilloso. Yo no contemplo una actividad diferente los días domingo a estar reunido y congregado en la iglesia con mis hermanos, adorando y glorificando el nombre del Señor. Hay que buscarle de corazón, y es con corazón sincero, sin mentiras, porque hay que entender que el pecado sigue ahí, y entonces uno empieza a justificarse, y el justificarse es muy fácil, porque para las excusas, somos los maestros de las excusas, podemos decir lo que sea. Si hoy nos dicen que hay un viaje a Cartagena con todos los gastos pagos, pero resulta que es sábado, domingo y lunes, entonces la mente, de repente uno dice, no voy para Cartagena, pero es que me toca dar la escuela dominical, y entonces buscamos el reemplazo. No. Hermanos, cuando dice buscarle de corazón sincero, y dice el salmista, ¿para qué? Con todo mi corazón te he buscado. ¿Para qué? No, para no desviarme de tus mandamientos, de lo que Él nos manda. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice la palabra de Dios. Claro, lo que es importante para uno, lo que uno considera que es fundamental, ahí está el pensamiento y el corazón del ser humano. Y a Dios le podemos buscar o por necesidad o le buscamos por amor. Generalmente todos llegamos al Señor por necesidad, porque realmente entendemos que la situación, la forma en que estamos viviendo está apartada, y entonces tenemos que hacer caminos correctos, caminos derechos, y muchos hemos estado desviados, ojo, sin necesidad de ser unos borrachos, perdidos, no, pero pueden haber vidas apartadas totalmente de la voluntad de Dios. Entonces vivimos una vida, entre comillas, un buen vivir. Es que no, ese man no se mete con nadie, ese señor no se mete con nadie, no le hace daño a nadie. Eso hasta lo podemos mandar para el premio Nobel de la Paz, pero no es así. Entonces, cuando entendemos que a Dios lo buscamos con un corazón sincero, empieza un caminar diferente. El no desviarme de tus mandamientos es una necesidad total y permanente. Es tan fácil desviarse, mis hermanos. La sociedad actual es permisiva, en gran porcentaje es permisiva, se vuelve contemplativa, las cosas pasan, las situaciones pasan, el pecado ha pasado desapercibido.
porque realmente a través de los sistemas, de los diferentes sistemas de comunicación y demás, a la gente le quieren mostrar un vivir que es bueno, pero generalmente apartado de lo que la palabra de Dios dice. Entonces es muy necesario para nosotros realmente, hermanos, confiar en la voluntad de Dios, es buscarle de corazón y con un corazón sincero. Y por eso es que cada vez que estudiamos la palabra de Dios, se da un entendimiento bíblico útil para la vida del creyente, para poder entender lo que está bien y lo que está mal. Y lo vimos en una meditación anterior. Y en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 14, miren lo que dice. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, es el resultado del uso. ¿Y uno cómo hace para realmente deleitarse en la palabra? Es porque la quiere, porque la ama, porque realmente la guarda en el corazón, porque la busca de corazón, con un corazón sincero. Y el tercer punto a tomar en cuenta, mis hermanos, es el de aprender. ¿Aprender qué? Aprender sus mandamientos. Y miremos qué dice la Biblia en los versículos 11 y 12. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, hay un corazón dispuesto. Y el salmista dice, en mi corazón, en mi mente, en todo, porque se simboliza el corazón como que siente, es un órgano. Pero entendamos que cuando en la Biblia se habla de corazón es un sentir. O sea, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, he almacenado, tengo en gran estima todo lo que tú tienes, Señor, para mí, con un objetivo, para no pecar contra ti. Porque hay muchas cosas que de repente hacemos que pueden pasar desapercibidas y las vemos como algo normal o bueno. Y por eso hay personas que dicen, es que yo no le veo nada de malo a eso, yo no le veo nada de malo a eso. Y hay diferentes cosas que las categorizan. Y entonces eso está bien y eso está mal. Pero cuando realmente miramos lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ahí sí podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y empezamos a entender que no debemos de hacer es todo aquello que no le agrada a Dios. Lo que no le agrada a Dios, hermano, mejor no lo haga. Usted mismo lo puede entender. Todo lo podemos ver. La sociedad nos quiere mostrar situaciones que la ley establece que están bien. Por ejemplo, la dosis personal de drogas para los que consumen algún tipo de alucinógeno. Entonces, hay una dosis personal permitida. Entonces, porque el gobierno permite eso, entonces yo lo voy a hacer. No, no es así. En la labor que hacemos de misión con los muchachos de la corporación Renacerá, una de las preguntas que yo les hago a ellos, hay 35 personas luchando por sus adicciones para tratar de salir. Y yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan de la dosis personal? Y todos dicen, eso es fatal. ¿Por qué razón? Porque es que ellos no necesitan sino un poquitico para volver a encarrilarse, a desviarse en ese tren sin regreso que ha sido su vida. ¿Qué tan difícil es entender eso? Para muchos. Pero cuando empezamos a mirar en que vamos a hacer es de que yo estoy confiado en la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo que tomar en cuenta cada una de las cosas que el Señor me dice a través de su palabra. No las puedo dar por menos. Y debemos estar orando. Hay 35 personas en la Fundación Renacerá, mis hermanos y amigos, que necesitan es del Señor Jesucristo, que el Señor nos dé la palabra, que haya gracia para poder traerlos a los pies del Señor Jesucristo y que sus vidas sean transformadas. Y de repente más adelante, alguna de estas personas estará dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y usted en este momento podría dar testimonio de eso, de lo que realmente el Señor le ha mostrado a través de todo su caminar. Y si usted si se deja de ser enseñado, porque es que tiene que haber ese ejercicio, ser enseñado. Y miren lo que dice el versículo número 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos, ¿quién? Tú.
oh Señor. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Mire, hermanos, es necesario que se dé el ejercicio del que enseña y del que aprende. O sea, tiene que haber un corazón dispuesto para ser enseñable. Y tiene que haber un corazón dispuesto para compartir y transmitir y enseñar lo que el Señor manda a través de su palabra. Pero todos somos edificados, es por nuestro Señor, por el poder de su Espíritu. Por eso para las personas naturales el Evangelio es locura. Por eso para muchos hablan simplemente por hablar y son palabras vacías. Por eso cuando tenemos una orientación o un consejo bíblico, una consejería, tiene que ser basada en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos manda. Porque si nos guiamos en nuestros propios pensamientos humanos, pues simplemente llevamos a una persona a la perdición. Entonces ese aprender tiene que ser basado en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar dispuestos, un corazón dispuesto a aprender, a ser enseñable. Porque, hermanos, de lo que recibimos, de eso mismo damos. De lo que recibe cada creyente, eso mismo es lo que él da en su entorno, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Y a veces nos toca devolvernos y decir, es que yo me estoy equivocando en esto. Yo no sé si durante este tiempo de confinamiento usted se haya visto confrontado en su propia fe o confrontado en lo que usted cree, confrontado en lo que usted enseña, si alguien ha llegado a tocar su puerta por alguna razón. Y las personas llegan y de repente puede haber una actitud de recelo, de cuidado. Y ojo, vamos a estar distanciados, pero no aislados. Porque lo que se viene ahorita, en este tiempo de distanciamiento prudencial, responsable, por decirlo de alguna manera, es que sabemos que debemos de tener un cuidado en todo lo que es la parte de la higiene, en sostener, en ponerse un tapabocas para protegerse de. Pero eso nos hace un distanciamiento, pero no un aislamiento, ¿no? Porque el pueblo de Dios no puede estar aislado. Dándole la espalda a la realidad. No, vamos a mirar es para adelante y tiene que haber esa disponibilidad, hermanos, de compartir. Mire lo que el salmista dice, es maravilloso porque él dice, bendito, o sea, bendito tú. Oh Jehová, enséñame tus estatutos. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es poder llevar esa palabra de esperanza, esas buenas nuevas que son el Señor Jesucristo, esa palabra de esperanza para cada persona que realmente lo necesita. Y yo creo que todos lo necesitamos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es algo que debe ser compartido, ¿sí? Proclamado y mencionado en todas partes. Y estos son tiempos especiales en los cuales el Señor nos permite hacer eso. Y miremos lo que dice los versículos en adelante. Dice, con mis labios, el versículo número 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. O sea, no se queda callado. No se quede callado. No, compártalo. No se quede callado, compártalo. Y dice el versículo número 14, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Me he gozado, o sea, me he deleitado, me he gozado en el Señor. No estoy preocupado andando porque voy a hacer tesoros en la tierra. No, debemos hacer esos tesoros celestiales. Es la oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros como creyentes para dar testimonio con nuestro labio, con nuestra acción. Por eso es que el testimonio del creyente es tan importante y no puede ser tomado a la ligera. Por eso cuando hay presencia de pecado, hermanos, hay que confesar, hay que reconocer delante del Señor y hay que confesarlo y arrepentirse, porque la presencia del pecado nos aleja de la presencia de Dios. Para poder decir que me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza, es decir, que los mandamientos dados por el Señor son una delicia. Ese es un estado especial. Es como el que dice que se va a tomar una medicina que le sabe muy maluco, pero que es para su bien. Y la persona dice, esa medicina como sabe maluco.
Sabe que a veces la palabra de Dios se vuelve amarga para muchas personas. Y es ahí cuando tenemos que empezar a mirar que se tiene que volver es dulcecito, agradable, en lo que nos gozamos. Y dice el versículo número 15, en tus mandamientos meditaré, o sea, en tus estatutos, en lo que me mandas, yo me sentaré y meditaré, analizaré con cuidado. ¿Por qué? Porque mi vida va a ser guiada, es por ti, y la voluntad de lo que hacemos es por el Señor. Por eso vivimos en la voluntad de Él y no debemos de vivir en nuestra propia voluntad. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, o sea, los tomaré por obra. Diré esto, hay que prestarle atención, hay que prestarle especial atención. Hay muchas personas que no le quieren prestar atención y siguen sus vidas descarriados y perdidos. Y el versículo número 16 dice, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. O sea, me regocijaré es como me deleitaré en todo lo que tú tienes para mí, en todo lo que tienes para mi vida, en lo que tienes para la iglesia, en lo que tienes para la congregación en la cual participamos, en lo que tú tienes para ese barrio, para ese sitio. Piense por un momento, mis amigos y hermanos, si alrededor de su barrio necesitan del Señor Jesucristo. Piense por un momento si hay personas que realmente tienen que empezar a confiar en la voluntad de Dios y no en la voluntad de cada uno. Nosotros mismos como iglesia, como congregación, debemos empezar a mirar y a entender que la voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad y que debemos es aceptarla. Muchas veces no vamos a entender cosas que Dios tiene para nosotros, pero sí tenemos que tomar en cuenta que la voluntad de Dios se hace con nosotros o sin nosotros y que debemos compartir. Así pues, mis hermanos y amigos, la invitación el día de hoy es a tomar muy en cuenta que tenemos que estar en sintonía con Dios, con su palabra, ¿sí? Volviendo habitual una serie de actividades, mis amigos y hermanos, en nuestro día a día, en nuestro diario caminar, ¿sí? O sea, que su devocional diario no falte, porque ahí se va a alimentar. Que el culto familiar, hermano, no falte en su casa. Asistir a las diferentes actividades programadas en la iglesia, claro, hay que edificarse, hay que congregarse. Qué bueno es poder hacer todo esto. ¿Lo extrañamos? Yo no sé si usted extraña ir a su iglesia, yo sí. Y congregarme con mis hermanos y con todos y tener ese espacio de compañerismo y coinonía. Es maravilloso. El culto del día miércoles, hermano, no falte. El culto del día domingo, llegue dispuesto a guardar en su corazón todo lo que aprenda, a recibir, a buscarle de corazón, a dejarse enseñar, a gozarse de los cantos, de la escuela dominical, de todo, de cada una de las cosas que el Señor le permite, porque es el Señor edificando su vida, enseñándole. Somos enseñados, es por el Señor, porque la obra es del Señor, la obra no es de los hombres, la obra es del Señor. Las actividades de misiones, prestémosle especial atención, miremos en qué podemos apoyar, seamos manos amigas en la labor de las misiones, porque siempre hay algo para hacer en nuestro entorno, en nuestro barrio o a donde el Señor nos mande. La reunión de jóvenes, hay que retomar la reunión de jóvenes. Los días sábados, qué importante es tener ese tiempo con los niños, para el club de valores o como lo quieran llamar en cada sitio, pero es poderse reunir, tener una historia bíblica, hacer una manualidad, una aplicación, poder compartir con los niños y estar con ellos, acompañándolos en su proceso de ir mirando y que ellos entiendan que deben estar así confiados en la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Así pues, hermanos, la invitación es a que se alimente abundantemente y que así entenderemos y confiaremos en la voluntad de Dios. Entonces, guarde, busque y aprenda día a día. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que tú nos has permitido meditar en tu santa y divina palabra.
Te pido por cada uno de mis hermanos para que seas guiando sus vidas. Permite, Señor, que esa confianza plena en nuestras vidas esté día a día firme, firme, Señor, y que sepamos que la voluntad tuya para cada uno de nosotros como tus hijos, Señor, es agradarte, es seguirte, es poder meditar en tu santa y divina palabra y que día a día podamos crecer, Señor, en el conocimiento, en el entendimiento y en la obediencia de tu palabra. Gracias pues, Señor, por todas tus bendiciones y es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos. Amén y amén. Hermanos, bendiciones. Que el Señor los acompañe y hasta una próxima oportunidad. Chao.